T, recuerden que pertenecen a la inmunidad adaptativa, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto significa que van a actuar bastante rápido en tiempo. Por ejemplo, cuando viene una noxa, una infección, va a comenzar a producirse la fagocitosis, van a venir el complemento y las naturalquilas para vencer esta infección, ¿ya? Entonces, en la inmunidad innata lo que se trata de hacer es producir unas citoquinas como interferón alfa y interleuquinas 12, por ejemplo, las cuales va a ayudar a realizar la llamada quimiotaxis, es decir, de los neutrófilos, macrófagos que están por las vías sanguíneas, entren al tejido que se encuentre infectado para poder neutralizar de forma inespecífica al patógeno que nos está haciendo daño, ¿ya? Eso en formas generales. Ustedes en formas más específicas ya lo están viendo en la parte teórica, así que no vamos a agregar mucho de esa parte. Mientras que la inmunidad adaptativa, nosotros vamos a ver que está compuesto por los linfocitos B, que nos van a dar la respuesta humoral, porque se va a producir anticuerpos. Eso significa respuesta humoral, respuesta proteica. Y los linfocitos T, que nos van a dar una respuesta celular, es decir, con la formación de los CD4, el linfocito CD4 y el linfocito CD8, ¿ya? Cada uno va a tener sus funciones en las vías. Entonces, cuando nosotros hablamos de la inmunidad humoral, ¿verdad? Vamos a hablar de la respuesta humoral, es que las células beta, las células B pueden ir por dos vías en el momento en que se realiza cuando tienen contacto con el antígeno. Uno, que se conviertan en células plasmáticas y que comienzan a formar anticuerpos, y la segunda, que se convierten en células B memoria, ¿ya? Esos son sus dos caminos que tienen. Entonces, cuando se convierten en células plasmáticas van a cambiar su configuración, ojo, no son las mismas células B, ya se forman células plasmáticas, es diferente, ¿ya? Y las neutralizan. Ahora, en cambio, cuando hablamos de una respuesta celular es cuando activamos a los linfocitos T, a los linfocitos T9 o linfocitos T vírgenes, y los transformamos en CD4, CD8. Las CD8 son citotóxicas, van a ir y van a destruir al antígeno o a la célula que está infectada, mientras que los CD4 van a ser los helpers, los ayudantes, ¿ya? Para toda la activación que se va a dar luego. Muy bien, entonces, esto básicamente es la inmunidad adaptativa. Siempre tiene que haber una célula presentadora de antígeno para la inmunidad adaptativa. Acuérdense, células presentadoras de antígeno son células dendritas, macrófagos, ¿verdad? O los monocitos, los macrófagos, y los linfocitos B, ¿verdad? Ellos son. Muy bien. Y acá nosotros vamos a ver cómo estos linfocitos, ¿verdad? Van a comenzar a, por ejemplo, los linfocitos TCD4, ¿no? Me van a ayudar produciendo diferentes citoquinas y van a inducir a que los macrófagos se activen para ayudarme a la fagocitosis, a que las células beta comiencen a producir anticuerpos, comiencen a transformarse en células plasmáticas, y también a aumentar la producción de células T del tipo CD8 para que puedan realizar la citotoxicidad linfocitaria, ¿ya? Entonces, por eso es importante toda esta cascada en la inmunidad. Esa es la diferencia con la inmunidad innata. La inmunidad adaptativa, como ustedes dijeron, es lenta, pero es mucho más específica y va a tener memoria inmunológica. Muy bien, entonces haciendo un repaso de eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy día en el experimento? Para poder entender qué vamos a hacer hoy, primero necesito que sepan que el VIH, ya el virus del VIH, va a ser un virus que va a tener, como cualquier virus, una cápside y va a tener un material genético dentro que va a ser ARN. Entonces, cuando una persona se infecta con VIH, ¿ya? Estos virus van a comenzar a aumentar su carga, ¿ya? Aumenta su carga. Al inicio, los linfocitos CD4 nos van a comenzar a ayudar a controlar la infección, pero lamentablemente estos virus, ¿no? El lugar o donde ellos se multiplican van a ser justamente eso, los linfocitos CD4, y van a comenzar a disminuir la cantidad de linfocitos CD4 que nosotros tenemos. Y eso va a hacer que los virus maten a nuestras defensas, a los CD4,
y comiencen a aumentar, a proliferar. Pero, como todo virus, como toda bacteria que ingresa a nuestro organismo, ¿qué van a hacer las células B? Producir, o los linfocitos B van a comenzar a producir anticuerpos, ¿verdad? Entonces, la persona que esté infectada con VIH, si yo quiero hacer el diagnóstico, puedo o detecto el virus, o digo, quiero ver el virus, o detecto los anticuerpos que tiene contra el virus. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, o detecto el virus o detecto los anticuerpos contra el virus. Una persona sana que no ha tenido contacto con VIH no debería tener anticuerpos contra el virus, ¿verdad? Y tampoco el virus, pues, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer dos pruebitas que detectan VIH. La primera prueba se llama la prueba de ELISA, ¿ya? Esta prueba de ELISA, ¿no?, es la prueba de screening, quiere decir la prueba de aterrizaje que se les hace a los pacientes de sospecha de VIH, ¿no? Entonces, si esta prueba de ELISA le sale positivo, yo no le puedo decir al paciente, ¿sabes qué? Ya es positivo y tienes VIH, no. Esta prueba de ELISA tenemos primero, repetir el ELISA, eso es el protocolo. Nos vuelve a salir positivo y le hago otra prueba al paciente que se llama el Western blot, ¿ya? Eso va a ser la parte de la segunda práctica. El Western blot, recién ahí, si me sale positivo, yo le puedo decir al paciente que tiene VIH, recién con esta segunda prueba. Y si me sale negativo, le digo, ¿sabes qué? No tienes VIH, pero podemos, ¿no?, volver a tomarlo dentro de 3 meses si se sospecha, pero ya eso me confirma de que no tiene VIH. Y si sale indeterminado, sí le tengo que solicitar nueva muestra al paciente para volver a tomar una nueva prueba, ¿ya? Entonces estos son los pasos que yo sigo cuando hago el diagnóstico de un paciente con VIH. Por eso es que nosotros en la práctica de hoy vamos a hacer el ELISA y luego vamos a hacer el Western blot, ¿ya? Entonces vamos a comenzar primero con el examen de ELISA. ¿Cómo se hace el examen de ELISA? Para después nosotros irnos al laboratorio virtual y poder entenderlo mucho mejor, ¿ya? Entonces, en este caso, yo voy a hacer algunas paradas también. En el video ustedes van a ver que toman a un paciente con hepatitis B, que ha tenido contacto con hepatitis B, y le hacen la prueba de ELISA con hepatitis B. Ojo que la prueba de ELISA es una metodología en la cual yo puedo hacer la detección de diferentes virus. Solo es una metodología, nada más, ¿ya? Entonces, pero en vez de hepatitis B, ustedes piensen que es como si fuera el VIH, ¿ya? Es lo mismo. Ya, muy bien. Vamos a escucharlo. Supongamos que se quieren detectar en suelos humanos anticuerpos IgG específicos frente al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, el antígeno HBsAg. Esa detección se produce. Entonces, algo que voy a ir explicando es, si esto fuera el virus del VIH, pero en este caso es el virus de la hepatitis B, nosotros vamos a crear anticuerpos contra las estructuras del VIH, ¿verdad? Anticuerpos. Hacer mediante ELISA indirecto. La técnica se realiza en una placa de microtitulación especial para ELISA, compuesta por un material que permite que se adhieran en él proteínas de forma inespecífica. En la placa debe estar adherido el antígeno que es reconocido por los anticuerpos que se quieren detectar. En este ejemplo, serán antígenos de superficie del virus de la hepatitis B. La sensibilización de la placa consiste en la fijación a la misma de los antígenos deseados, ajustados a la concentración adecuada. Para ello, se rellenan los pocillos con los antígenos preparados y se incuban en condiciones adecuadas. Una vez finalizada la incubación, la mayor parte de los antígenos que no se han unido a la placa se eliminarán con el sobrenadante. 3 lavados posteriores con un tampón adecuado eliminarán los antígenos que aún pudieran quedar libres. Esto, chicos, en la prueba de ELISA se hace en el laboratorio. Yo fijo mis antígenos. ¿De qué están compuestos los antígenos? De proteínas del virus que quiero detectar. En este caso, va a ser el virus de VIH. ¿Ya? Entonces, esto yo lo hago en el laboratorio. El laboratorio me entrega mis pocillos llenos de antígenos de VIH. ¿Ya? Ya me lo vendes.
El siguiente paso es bloquear los pocillos. Este proceso permite rellenar todos aquellos huecos en los que no se ha fijado el antígeno. Se evita así que en las siguientes incubaciones se unan a la placa de forma inespecífica otras moléculas no deseadas que podrían interferir con los resultados. Como sustancia bloqueante, se utiliza una proteína que no reaccione con el antígeno ni con el resto de reactivos utilizados en el ensayo. Habitualmente, esta proteína es la albúmina sérica bovina o BSA. Se añade la proteína bloqueante a los pocillos y se incuba el tiempo necesario para que se fije a los mismos, rellenando todos los huecos que pudieran quedar. A continuación, se elimina el sobrenadante y con él la proteína que no se ha fijado a los pocillos. Para finalizar la fase de sensibilización, la placa se lava una vez más con el tampón adecuado y a partir de este momento está preparada para realizar el ELISA. Para determinar la presencia de anticuerpos IgG frente al virus de la hepatitis B en suelos humanos, en primer lugar se han de conseguir las muestras de sangre de los pacientes a estudiar. En este caso, la persona de la izquierda podría ser una persona que ha sufrido la enfermedad y ha respondido al virus, o bien una persona que ha sido vacunada frente a este virus y ha respondido correctamente a la vacuna. En ambos casos, en la sangre de este individuo habría anticuerpos IgG frente al antígeno HBsAg. La persona de la derecha podría ser una persona que no ha sido infectada nunca por el virus de la hepatitis B y tampoco está vacunada frente al mismo, por lo que en su sangre no hay anticuerpos frente a este virus. En el caso de VIH, entonces el paciente que esté enfermo va a tener anticuerpos contra las proteínas de VIH. El paciente que no tiene VIH no va a tener anticuerpos, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Cada suero se añade un pocillo y a continuación se incuba en el tiempo necesario. Si los anticuerpos buscados están en la muestra, se unirán específicamente a los antígenos fijados previamente. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante. A continuación, se realizan 3 lavados más con el tampón adecuado, eliminando así todo aquello que no se ha unido específicamente a los antígenos fijados en la placa. El siguiente paso consiste en añadir el conjugado. En el ELISA, el conjugado es un anticuerpo unido covalentemente a una enzima, como por ejemplo la peroxidasa. En este caso, el conjugado debe ser específico de algún epitopo presente en el tipo de inmunoglobulina que se busca en el suero. Estos epitopos corresponden a la parte constante de la molécula de anticuerpo. Es fundamental elegir el conjugado adecuado y específico para la molécula en estudio, y para ello hay que tener en cuenta la especie animal que se está estudiando y el isotipo de anticuerpo que interesa, ya que los anticuerpos tendrán características antigénicas propias en cada caso. Tras añadir el conjugado y esperar el tiempo de incubación correspondiente, el conjugado se une a los inmunocomplejos formados en el paso anterior. Si en la muestra no existían anticuerpos frente al virus de la hepatitis B, todo el conjugado permanecerá libre. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante de los pocillos. Se realizan una vez más 3 lavados con el tampón adecuado para eliminar todo el conjugado que no está unido. Tras los lavados, en la placa permanecen fijados los antígenos iniciales, los anticuerpos frente al antígeno HBsAg y el conjugado correspondiente, es decir, los inmunocomplejos que se han generado. Si en la muestra no estaba el anticuerpo buscado, en los pocillos solo quedan los antígenos unidos inicialmente al fondo. Para detectar la presencia de inmunocomplejos y poder determinar cuáles son las muestras positivas o negativas, se utiliza una mezcla con el sustrato de la enzima y un cromógeno. Cuando la enzima del conjugado es la peroxidasa, el sustrato es el peróxido de hidrógeno y a menudo el OPD es el cromógeno. Se añade la mezcla de sustrato cromógeno a los pocillos. Durante la incubación, el sustrato se rompe y el oxígeno generado hace que el OPD se oxide y cambie de color. Para detener la reacción se añade ácido a los pocillos. El ácido desnaturaliza la enzima y estabiliza el color. La reacción positiva se observa cuando el pocillo pasa de un color amarillento pálido a un color marrón ocre más oscuro. Es conveniente evaluar las muestras por duplicado o triplicado para evitar errores. En la placa que aparece en la imagen, las muestras habrían sido evaluadas en duplicado. Además, siempre hay que incluir controles positivos, en este caso muestras con anticuerpos IgG frente al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, y controles negativos, sin los anticuerpos correspondientes. Estos controles sirven para saber que la técnica se ha realizado correctamente, así como de referencia para determinar cuáles de las muestras evaluadas son positivas y cuáles negativas. En este ejemplo, las muestras positivas aparecen enmarcadas con un cuadro azul.
Si se evalúan muestras aisladas, se puede dar así un resultado cualitativo de la prueba. Si junto a los controles se evalúan diluciones seriadas de cada muestra, se puede dar un resultado semicuantitativo, indicando el título de anticuerpos, una medida relativa de la concentración del anticuerpo buscado y que se relaciona con la última dilución positiva estudiada de cada muestra. Todas las lecturas, además de hacerse de forma visual, en un laboratorio se suelen hacer habitualmente mediante un lector de lisa o espectrofotómetro, lo que permite una lectura objetiva de la prueba. Si el ensayo se realiza incluyendo unos estándares adecuados de concentración conocida, se puede hacer una recta patrón que relaciona absorbancia y concentración de anticuerpos. Con esta recta y el valor de absorbancia de las muestras problema, se puede tener un resultado cuantitativo de la concentración del anticuerpo buscado en la muestra en estudio. ¿Entienden lo que es el complejo antígeno-anticuerpo? ¿Saben sobre qué es el epítopo, la región variable,